Vamos a abordar el tema de calcular el área encerrada por una curva polar. ¿De acuerdo? Entonces el supuesto es el siguiente. Vamos a tener R igual f de teta, donde f es una función continua y positiva, ¿sí?, definida en un intervalo de ángulos desde alfa hasta beta. Entonces lo que nos dice acá el resultado es que el área se puede calcular como un medio de la integral de alfa hasta beta de f al cuadrado de teta de teta. Esa es la fórmula para calcular el área, ¿sí? Entonces yo voy a intentar hacer parecer razonable esta fórmula para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a utilizar es una fórmula de geometría básica, que ustedes incluso la podrían demostrar a estas alturas, porque ya saben calcular primitivas, ¿cierto?, con sustituciones trigonométricas, etc. Entonces, cuando uno tiene una circunferencia de radio r y quiere calcular el área de un sector circular asociado a un ángulo θ, entonces el área viene dado por un medio del radio al cuadrado por el ángulo, ¿sí? Así, por ejemplo, si el ángulo que uno está considerando es 2pi, es decir, la vuelta completa, estamos trabajando con radianes, ¿sí? Entonces quedaría pi por r cuadrado, que es la clásica fórmula que nosotros conocemos del área de un círculo, ¿sí? Entonces cuando el ángulo es completo, reemplazamos θ por 2pi y obtenemos el área del círculo completo, ¿ya? Pero esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? El área de un sector circular de ángulo θ y radio r viene dado por un medio de r cuadrado θ, ¿no? Entonces me va a ser muy útil este dibujito, que está más lindo que el que yo voy a poder hacer aquí. Entonces imaginen que tienen, digamos, los ejes, ¿sí?, y hay una curva polar, y toman ustedes el ángulo alfa y el ángulo beta y quieren calcular el área de este sector. Ese es el problema, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer es más o menos el ataque que se ha hecho hasta el momento, ¿sí? Vamos a hacer una partición de este intervalo desde alfa hasta beta, ya el intervalo de ángulos, ¿ya? Entonces a este primer ángulo le vamos a llamar θ0, θ1 y así vamos a ir avanzando, θ2, bla bla bla, θ3 hasta llegar a θn, que va a ser el beta, ¿de acuerdo? Entonces cuando uno mira el ángulo que se forma aquí en estos sectores, eso corresponde simplemente a tomar el ángulo I y restarle el ángulo I menos 1. Eso le vamos a llamar delta θ I. Entonces si ustedes se enfocan solo en esa parte, ¿sí?, entonces esa área se puede aproximar de la siguiente forma. Uno toma un ángulo intermedio aquí, ¿sí?, digamos un θ I asterisco, ¿sí?, aquí en el gráfico sería asociado a ese punto, ¿sí? Entonces yo puedo aquí hacer una aproximación con un sector circular, ¿sí? Entonces el área de ese sector circular estaría dado por un medio del radio al cuadrado. ¿Pero cuál es el radio al cuadrado? Como esta curva es f de θ, sería f evaluado en el θ I asterisco al cuadrado, ese es el radio al cuadrado, y multiplicado por el ángulo que estamos considerando. El ángulo que estamos considerando es delta θ I, ¿sí? Entonces con eso en mente, yo hago la suma en cada subintervalo de ángulo. Entonces el área estaría dada aproximadamente por la sumatoria de igual 1 hasta n, ¿sí?, de un medio de el radio al cuadrado por delta θ I, ¿sí? Bueno, si la norma de la partición tiende a 0, esto, que es una suma de Riemann, se va a una integral. ¿Cuál es el intervalo que se particionó? De alfa hasta beta, que es de un medio de la función, ¿sí?, y ese delta se transforma en el θ. Y esa entonces es la formulita que nosotros estamos planteando como el área de la región encerrada. Bien, entonces como ejercicio, ¿sí?, vamos a hacer el planteamiento de las integrales, por lo menos, que nos llevan a calcular el área encerrada, ¿ya? En el primer caso tenemos una curva cardioide. Cuando ponemos θ igual a 0 estamos en r igual 4, ¿sí? Así que estaría 4. Cuando ponemos θ igual a pi medio estamos en r igual 2. Cuando ponemos θ igual a pi estamos en 0. Entonces la cardioide va a ir más o menos así.
va bajando el radio y es simétrica. Bien, entonces queremos encontrar el área encerrada por esta cartera. Bien, entonces si uno hace uso de simetría, podría calcular, por ejemplo, solo entre 0 y pi y no la vuelta completa. ¿Sí? Entonces el área va a estar dada por 2 veces, vamos a usar simetría, medio de la integral desde 0 hasta pi, ¿sí? De r al cuadrado. ¿Sí? Entonces 2, 1 más coseno de teta, todo eso al cuadrado de teta. ¿Bien? Entonces esa sería la integral que tendríamos que calcular si quisiéramos calcular el área encerrada por la cardioide. ¿Sí? Para el segundo ejercicio, ¿sí? Nos piden encontrar el área encerrada por un pétalo de r igual 4 seno de 2 teta. ¿Sí? Ya sabemos que eso es una flor de 4 pétalos. ¿Sí? Entonces el asunto es ¿dónde se abre un pétalo y se cierra un pétalo? Si es que comenzamos con r igual 0, perdón, con teta igual 0, estamos en r igual a 0. ¿Sí? Entonces en el ángulo 0 partimos aquí en el origen. ¿Sí? La pregunta es ¿qué pasa después? Si es que el teta comienza a aumentar, el radio va a ser positivo por un momento y la pregunta es ¿cuándo vuelve a 0? Si uno mira en la recta, digamos cuando el seno se hace 0, está primero en 0 y después viene pi. Entonces en realidad lo que debería pasar es que 2 teta sea igual a pi y eso nos dice que sería para teta igual pi medios. Cuando uno pone teta igual pi medios y reemplaza, otra vez obtiene r igual a 0. Entonces eso nos dice que el pétalo se forma entre el ángulo 0, ¿sí? Y el ángulo pi medios. Ahí vuelve a 0. De hecho, la longitud máxima se logra cuando lo que está dentro es pi medios. Se lograría cuando teta entonces vale pi cuartos. ¿Sí? Entonces el pétalo, lo más que se aleja, digamos, el radio más grande, ¿sí? Sería 4. ¿Sí? El radio entre 0 y el punto. Y eso se logra cuando el ángulo es pi cuartos. ¿Bien? Entonces yo quiero encontrar el área asociada a este pétalo. Si uno analiza la simetría, ¿sí? Puede ver que se refleja hacia acá y se refleja hacia acá. ¿Ya? Ahí no me quedó tan lindo el dibujo, pero se entiende. Entonces, ¿cuál sería el área que estamos buscando? ¿Sí? Sería área igual a, es un solo pétalo, así que un medio de la integral, comenzamos en 0 y cerramos en pi medios, ¿sí? De la función, pero al cuadrado de teta. ¿De acuerdo? Entonces si calculamos esa integral vamos a llegar al valor del área encerrada por ese pétalo. Bien, y como parte final, ¿sí? Una extensión de la fórmula anterior. ¿Ya? Entonces esta fórmula en realidad no tiene nada de complicado, ¿sí? Porque ya sabemos calcular el área de una región de esta forma. ¿Sí? Entonces la idea es que ahora tiene otra curva, ¿sí? Digamos que esto es r igual a f de teta y eso de ahí corresponde a r igual g de teta y estamos mirando entre alfa y beta. Entonces la idea sería calcular el área de la región en f y quitarle el área de la región en g y eso nos daría el área que buscamos, que es esa parte, digamos, ¿sí? Esa es la parte que vamos a buscar. ¿Sí? En el dibujo se entiende mucho mejor en esta imagen, ¿sí? Entonces el área en ese caso, ¿qué va a ser? Calculamos el área mayor, es decir, un medio de la integral entre alfa y beta, ¿sí? De la función al cuadrado, la que está más alejada, y le quitamos el área entre alfa y beta, ¿cierto? De la función que está más cerca, ¿sí? Y eso nos va a dar el área encerrada, ¿no? Como ejemplo entonces consideremos r igual 2, 1 más coseno de teta, r igual 6 coseno de teta, y queremos encontrar el área que se encuentra fuera de la cardioide, es decir, de esta curva, y dentro de esa circunferencia. Bien, entonces más o menos una idea de cómo sería la situación. Para la segunda curva, ¿cierto? Cuando ponemos teta igual 0 estamos en 6.
¿sí? Y cuando ponemos θ igual pi medios estamos en 0. Así que va a ser esa circunferencia. ¿Sí? La otra curva, cuando ustedes ponen θ igual a 0, eso vale 1 más 1 serían 2, 2 sería 4. ¿Sí? Entonces este punto era 6, por aquí va a estar en el punto 4. Y cuando ponemos θ igual pi medios estamos en 2, por acá. Entonces imaginen, por aquí va a estar la cardioide. Y hay simetría de las dos curvas. Si ustedes cambian θ por menos θ, ninguna de las dos cambia. ¿Sí? Entonces nos piden encontrar el área fuera de la cardioide y dentro de la circunferencia, es decir, el área de este sector. Bien, podemos hacer uso de simetría, ¿sí? Y va a ser dos veces, ¿sí?, el área, la función que está más lejos, en este caso, ¿cuál sería? ¿Sí? La circunferencia. Entonces vamos a considerar desde 0 hasta el ángulo θ0, que va a ser este ángulo que tengo que encontrar. ¿Sí? Y va a ser la función que está más lejos, es decir, 6 coseno de θ al cuadrado menos la función que está más cerca. ¿Sí? 2, 1 más coseno de θ, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer otro paréntesis, de θ. Eso es lo que estoy buscando, ¿ya? Entonces, para dejar bien planteado esto, por lo menos hay que encontrar el ángulo en el cual intersectan las dos curvas. ¿Sí? Y eso se puede hacer resolviendo un sistema. Voy a ver si es que me da una solución positiva el sistema directo. Si no, hay que buscar todas las múltiples representaciones para ver qué es lo que pasa. Entonces tengo 2, 1 más coseno de θ, r igual 6 coseno de θ. Eso nos diría que 1 más coseno de θ tiene que ser igual, pasamos al 2 dividiendo, ¿sí?, 3 coseno θ. Eso nos dice que 1 es igual a 2 coseno θ. Eso nos dice que coseno θ vale 1 medio. Y eso nos dice que θ vale pi tercios. ¿Sí? Entonces el área que buscábamos, ¿cierto?, sería A igual a 1 medio de la integral entre 0 y pi tercios, ¿sí?, función que está más lejos, 6 coseno de θ al cuadrado, función que está más cerca, 2, 1 más coseno de θ al cuadrado de θ. Cierra, cierra, y eso multiplicado por 2. Que recuerden que usamos simetría, la parte de arriba y la parte de abajo. Bien, ese es el planteamiento en el caso del ejemplo 1. ¿Sí? En el caso del ejemplo 2 hay que encontrar el área común a dos circunferencias. Las circunferencias son r igual a 2 sin θ y r igual a 2 cos θ. ¿Sí? Entonces tenemos una circunferencia que va así, que sería r igual 2 coseno de θ, y una circunferencia que va así, que es r igual 2 seno de θ. Eso se puede ver como caso básico de flor con n igual a 1, ¿sí?, o bien una forma muy fácil es multiplicando por r y ahí identificando, digamos, el tipo de circunferencia. ¿Ya? Entonces noten que el centro, ¿cierto?, está corrido en este caso al 1, 0 y acá al 0. Esto es lo que yo quiero determinar. ¿Sí? Entonces, para encontrar esa área necesito saber en qué ángulo intersectan estas curvas. ¿Sí? Y eso va a estar resolver 2 seno de θ igual a 2 coseno de θ, y eso nos dice que la tangente de θ tiene que ser igual a 1, es decir, que el θ tiene que ser pi cuartos. Entonces intersectan en pi cuartos. Noten que cuando yo me voy moviendo entre 0 y pi cuartos, voy viendo esta curva que corresponde a la del seno. En cambio, cuando yo me muevo de pi cuartos a pi medios, voy viendo esta curva. ¿Sí? Y entonces va a haber que hacer una separación. ¿Sí? ¿Cuál separación? El área va a estar dada por un medio de la integral
desde 0 hasta pi cuartos, ¿sí? ¿Y cuál es la función que estábamos considerando? Es 2 seno de teta. Esa es la función que va por abajito en este caso, ¿sí? Entonces es 2 seno de teta al cuadrado de teta. Y a esto le voy a sumar, no le voy a restar porque piensen en lo que está esa parte, digamos, esa lunita. Entonces no hay que restar nada. Y después viene la parte que va por arriba. Entonces, un medio de la integral de pi cuartos a pi medios de la otra función que es 2 coseno de teta de teta. Y eso nos daría, después de calcular, el valor del área de esa lunita, ¿ya? Que corresponde a lo encerrado por las dos circunferencias.